Buenos días. Confiar en la provisión de Dios es descansar en la promesa de que sus oídos están atentos a nuestras necesidades antes de que las pronunciemos. Cuando pasas el día entero estresado, pensando en cómo vas a resolver tus problemas económicos o familiares, no estás confiando. La preocupación constante no es amor, es falta de fe. Y la ciencia acaba de demostrar que ese estado de alerta destruye tu capacidad mental para ver las bendiciones que el Creador ya puso frente a ti. El gran error que bloquea tu mente. Mucha gente dice que confía en el Creador, pero sus acciones demuestran lo contrario. Pasan noches en vela, con el corazón acelerado, repasando el peor escenario posible. La psicología moderna llama esto rumiación, que es básicamente el hábito de masticar el mismo pensamiento negativo una y otra vez. Cuando haces esto, apagas la parte de tu cerebro que Dios diseñó para encontrar soluciones estratégicas. La corteza prefrontal. Bíblicamente, esto ya estaba escrito en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia te pide que sueltes la carga, porque un cerebro lleno de miedo no puede actuar con excelencia. Lo que la ciencia descubrió sobre la fe. Un estudio clave publicado en la revista científica social Cognitive and Affective Neuroscience demostró que las personas que practican la entrega espiritual profunda reducen drásticamente la actividad de la amígdala, la zona del cerebro responsable del miedo y el pánico. Al activar áreas asociadas con la seguridad y la resiliencia, estas personas no solo sienten paz, sino que su cerebro se vuelve mucho más eficiente para resolver problemas prácticos del día a día. En pocas palabras, la ciencia confirma que cuando decides descansar en el Creador, tu biología se optimiza para el éxito y la acción enfocada. Un ejemplo real de entrega. Imagina a un padre que trabaja duro para darle lo mejor a sus hijos. El hijo pequeño no pasa el día llorando por si mañana habrá comida en la mesa. El niño juega, aprende y duerme en paz porque sabe que su padre proveerá. Sin embargo, muchos adultos actúan como hijos huérfanos, intentando cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Trabajan sin descanso, dañando su salud y alejando a las personas que aman, olvidando que el dueño del oro y la plata ya tiene un plan estructurado para ellos. 3 pasos prácticos para activar este poder. 1. Entrega la carga en oración y cierra el caso. La neurociencia demuestra que escribir tus problemas y luego declarar que están bajo el control de una fuerza superior reduce el cortisol, la hormona del estrés. De inmediato, haz tu parte con excelencia y deja el resultado en manos del Creador. Como dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 2. Enfoca tu atención en lo que sí puedes controlar. Dios te dio talento y energía para el día de hoy, no para el próximo año. Aplica la psicología del enfoque. Limpia tu mente de lo que pasará. Y concéntrate al 100% en la tarea que tienes frente a ti en este instante. La acción enfocada disminuye la ansiedad y genera progreso real. 3. Agradece por adelantado. Científicamente, la gratitud activa la dopamina,
y la serotonina, los neurotransmisores del bienestar y la claridad mental. Cuando agradeces a Dios por la respuesta antes de verla, estás programando tu cerebro para identificar oportunidades que antes eran invisibles por culpa del estrés. Oración al Creador. Padre Celestial, hoy decido soltar el control y el afán que bloquean mi mente. Confío plenamente en tu provisión perfecta. Dame la sabiduría para trabajar con disciplina y la paz, para descansar en tu promesa. Crea tu feliz lunes.